Voy a checar YouTube. Ahorita no te estás viendo tú, se está viendo la paloma. Voy a checar nada más YouTube, que ya esté la transmisión en vivo. Ya está. ¡Qué emoción! Ok. Bien. Voy a cerrar la puerta, ¿eh? Me pongo... Es la primera vez que lo hago en YouTube. Estoy un poco nerviosa. Ya, está todo frío, no se calma. Ok, yo te aviso. Tú tranquila, tú puedes voltearme a ver, ahorita no hay ningún problema, ¿ok? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Beatriz Lujambio y hoy estoy aquí para realizar esta transmisión y exponer un tema fundamental que es salud y espiritualidad. Le doy muchísimas gracias a Marta González Cohen, que está detrás de cámara y que organizó que todo esto fuera posible. Muchas gracias, Marta. Pues vamos a empezar con una pequeña introducción. Primero les voy a platicar cómo va a ser este taller, en qué va a consistir. Vamos a dividirlo en 4 temas: dar de comer, el ayuno, los necesitados y la Eucaristía. Esos van a ser los 4 temas de esta clase. En el Centro San Camilo definimos a la persona humana desde sus dimensiones, desde sus 5 dimensiones. El ser humano tiene cuerpo, inteligencia, emociones, relaciones y espíritu. Todos los seres humanos, de cualquier época y de cualquier lugar. Ahora, la espiritualidad puede ser religiosa o no religiosa. O sea, existe siempre, porque la espiritualidad son los valores que guían nuestra conducta. Esa es nuestra espiritualidad. Muchas veces habemos personas que cristalizamos nuestra espiritualidad en una fe religiosa, otras no lo hacen. Ayer estaba viendo un documental sobre un chelista ruso y él expresó que en el conservatorio en Moscú les decían que todo es materia y obviamente toda la materia es finita. Pero él decía, para mí Mozart, Beethoven y Bach siguen vivos. Entonces, ese es un ejemplo de una espiritualidad no religiosa, lo que mencionó el chelista ruso. La dimensión espiritual tiene una principal importancia respecto a las demás. La dimensión espiritual guía y orienta las demás dimensiones. Voy a poner un ejemplo. El intelecto. Yo voy a nutrir mi intelecto con libros, películas, documentales, amistades que tengan que ver con los valores que para mí son importantes. En ese sentido, la dimensión espiritual es una guía para mi dimensión intelectual. Entonces, vamos a partir de esta base, que la dimensión espiritual es una dimensión particularmente importante. Todas las dimensiones se necesitan nutrir.
Tenemos que nutrir nuestro cuerpo y lo tenemos que limpiar y tenemos que hacer deporte para que se mantenga sano. Nuestro intelecto también, leer, escribir, estudiar. Bueno, hay muchísimas formas de nutrir el intelecto. Nuestras relaciones, tenemos que nutrir nuestras relaciones como pues buscando personas vitamina para que tengamos relaciones sanas y relaciones equilibradas. Y desde luego nosotros también ser personas vitamina. Pues es muy normal que nosotros estemos al pendiente de nutrir nuestras dimensiones. La que más dejamos a un lado es la espiritual, que es la que tiene mayor importancia, porque nutre y guía a las demás dimensiones. Nosotros vamos a hablar hoy de espiritualidad religiosa, ya religiosa cristiana. Ya mencioné que existe la espiritualidad que no es religiosa, sin embargo, quiero decir que en este momento vamos a hablar de la religiosa y de cómo nutrirla, porque de eso se trata este tema. La esencia de la vida espiritual cristiana es la caridad. Dios es omnipotente en amor y misericordia. Y amor y caridad son sinónimos. Entonces, Dios es omnipotente en amor y misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ama sin condiciones. Dios, con su infinita misericordia, nos regala la vida y dones especiales. Esto que le estoy platicando ahorita es la espiritualidad camiliana. Dios me regala la vida y dones, porque cada ser humano tiene dones particulares. Cuando yo recibo un regalo, ¿qué hago? Lo agradezco. La forma de agradecerle a Dios por este maravilloso regalo que es la vida y los dones que cada uno tenemos es el discipulado. Es decir, seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Dado que nuestras fuerzas humanas no son suficientes para esta enorme tarea, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da, no quiero decir luz y fuerza, porque parece que estoy promocionando a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces voy a decir, nos da energía y nos ilumina. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones y luego tener la posibilidad de llevarlas a cabo. Entonces, esta es la espiritualidad camiliana. A mí me parece una forma muy concreta y muy amable y muy entendible de explicar lo que es la espiritualidad cristiana. Para hacer discipulado, tenemos que conocer y amar a Jesús. Cómo es, cómo actúa y qué nos dice. No podemos seguir el ejemplo de nadie si no lo conocemos. Y conocer a una persona implica su actuar, su congruencia, su caminar, su sentir, su pensar. Llevar a cabo esta tarea requiere la guía luminosa y de la fortaleza que nos otorga el Espíritu Santo, ya lo platicamos, ya que con nuestras fuerzas no es suficiente, es una meta muy alta. Así podemos entrar en el camino de la caridad, amor, hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Carolina Álvarez
y Dora Luz Ponce mandan saludos. Gracias, chicas. Qué bueno que nos están escuchando. Entonces, esta caridad-amor se tiene que experimentar en esos tres ámbitos: Dios, los demás y uno mismo. Para que se realicen los tres ámbitos, tienen que ir juntos. Es muy difícil, por ejemplo, no, más bien, es imposible amar a Dios y no amar a los demás. Es imposible amar a los demás si no me amo a mí misma. Entonces, los tres ámbitos están íntimamente relacionados. El amor dirigido a Dios es la base de la vida interior, que es la vida contemplativa. La caridad o el amor, porque dijimos ya que son sinónimos, dirigida a los demás, a los otros, es la base de la vida exterior y activa. Fíjense qué importante lo que dice aquí. El amor dirigido a los otros es la base de nuestra vida. El trabajo es importante, pero no es la base. El ejercicio es importante, pero no es la base. Los bienes materiales. Todo lo que se les ocurra puede ser importante en su vida, pero la base de la vida es el amor dirigido a los otros. Y es activa. Perdón, pero se me olvidó mencionar eso. Tiene que ser activo, un amor activo, un amor en obras. De nada sirve decir te amo si no hago nada por ti, si no te ayudo cuando te estás necesitado o necesitada, si no te escucho, si no te conozco, si no me acerco o me alejo cuando me tengo que alejar. Entonces, el amor tiene que ser activo. A lo largo de esta hora de plática que vamos a tener unos cuestionamientos personales para darles oportunidad de que interioricen lo que vamos platicando. Entonces, en este momento tenemos dos cuestionamientos. ¿Nutro mis dimensiones intelectuales, corporales, relacionales y emocionales? Pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Nutro mis dimensiones? ¿Cómo las nutro? A lo mejor hoy se van a dar cuenta que tienen alguna dimensión especialmente descuidada. Y después pregúntense, ¿nutro mi dimensión espiritual? ¿Y cómo la nutren? Me importa mucho que pongan, en el caso de que la nutran, ¿cómo la nutren? Porque a fin de cuentas, esta hora de plática tiene que ver con nutrir nuestra dimensión espiritual. Y quiero que puedan comparar lo que escriban ustedes ahora en 2 minutos con lo que vamos a ver en los siguientes temas. Muchas gracias. 2 minutos para reflexionar. Me está diciendo Marta que Enriqueta Camacho manda saludos y Adriana Álvarez, gracias tía, manda felicitaciones. Muchísimas gracias. Estupendo. Bueno, espero que estos cuestionamientos hayan sido útiles para ustedes. Acabamos de terminar nuestra introducción y vamos a dar paso al primer tema, que es dar de comer. La primera bienaventuranza del Sermón de la Montaña
es dichosos los pobres de corazón. Vamos a profundizar. El término pobres no se alude solo a los pobres económicamente o socialmente. Ojo, dice no se alude solo, sin embargo, sí se alude a ellos. Todos sabemos que la economía marca nuestra salud, nuestra diversión, nuestras oportunidades de estudio, de crecimiento. Entonces, claro que alude a los pobres económicamente o socialmente. Y también alude a todos los que tienen el corazón desgarrado, por cualquier circunstancia, por discriminación, por soledad, por duelo. Hay corazones desgarrados. Tengo una amiga que siempre me dice la frase, Beatrice, no hay corazón desocupado. Con cada persona que tú te encuentras en la vida, tiene el corazón ocupado por alegrías, por tristezas, por penas, por confusiones. Entonces, dichosos los pobres de corazón y los que tienen corazón desgarrado. A los descorazonados y desgarrados, a cuantos se presentan ante Dios como pedigüeños, qué palabra tan linda. Dichosos los descorazonados y desgarrados, y todos los que se presentan ante Dios como pedigüeños. Livia María Gómez, desde Colombia. Ay, qué padre Colombia, tan bonito. Y saludos de Tony Lujambio. Gracias, Tony, qué bueno que estás escuchando. Voy a profundizar por qué son dichosos los descorazonados y desgarrados que son pedigüeños. A ver, la soberbia nos impide reconocer nuestros límites. No solamente los personales, no solamente los de la propia naturaleza humana, sino de la realidad misma. Cuando una persona es humilde, es cuando reconoce que es limitada. Cuando reconoces que eres limitada, buscas ayuda. Entonces te acercas a Dios. Por eso dice, dichosos los descorazonados y desgarrados, que son pedigüeños, porque obviamente necesitas acercarte a Él. Jesús se dirige a todos quienes soportan cargas pesadas y les dice, acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados. Yo los aliviaré. O sea, es una promesa de Jesús. Cargad con mi yugo y aprended de mí, porque Él lo vivió, porque Él vivió miedo, vivió traición, se sintió solo. Entonces dice, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy tolerante y humilde de corazón. Y quiero hacer una distinción que es muy importante en este sentido. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que suframos nunca. Él quiere que evitemos el sufrimiento a toda costa. El dolor, que lo aliviemos. El físico, el moral. Todo lo que nos afecte y nos agobie y nos perturbe y nos duela, hay que buscar la forma de aliviarlo. Sin embargo, tengo que decir que también hay sufrimientos inevitables. En esos sufrimientos inevitables es cuando nos acercamos a Dios. Porque Jesús, a quien estamos conociendo y amando para seguirlo,
¿Qué es lo que hizo? Acercarse a los leprosos, a los ciegos, a las viudas, a los niños, a las mujeres, a todos los que son discriminados, rechazados, sufrientes. Entonces, conocer a Jesús implica que nosotros nos acerquemos a Dios en esa situación y mucho más importante, o en igual importancia, que nosotros nos acerquemos al otro cuando está en esta situación. Porque al final Dios se revela en los seres humanos. Jesús lo vive, ya lo estaba platicando. Jesús no solo anuncia el mensaje de misericordia del Padre, sino que lo vive. Es decir, vive lo que anuncia. Él, cuando está sufriendo, se acerca y le pide misericordia a su Padre. Y Él es misericordioso con todos los que se cruzan en su camino. Se hace cargo de los enfermos, de los atormentados, de las mujeres y de los niños y de los excluidos. Ustedes saben que en esa época, en la cultura judía a la que Jesús pertenecía, tanto mujeres como niños eran discriminados. Se compadece cuando ve al leproso o cuando ve el sufrimiento de la madre que ha perdido su único hijo. Siente compasión por los numerosos enfermos, por el pueblo que tiene hambre, por las personas que son como ovejas sin pastor. Siente compasión y actúa, porque la compasión sin acción es una compasión, yo podría decir hipócrita, pero sobre todo estéril. O sea, ¿de qué sirve que me compadezcas si no vas a hacer nada por mí? ¿De qué sirve que veas un niño en la calle, por ejemplo, y digas, ay, ve nada más, pobre niño, está súper sucio y se pasa horas en el sol, en el camellón? Bueno, haz algo. Llévale agua. Acércate a darle una caricia en la cabeza. Platica. Haz algo. O no compadezcas. Pero si compadeces, actúa. Gracias, Gaby Peña, por tus saludos. Estoy dando varios ejemplos de cómo Jesús mostraba compasión y actuaba. Junto a la tumba de su amigo Lázaro, se emociona y llora. En la cruz, aún tiene tiempo de perdonar al buen ladrón y de orar por quienes los han crucificado. Esta frase me fascina. La misericordia es mayor que la justicia. De hecho, un sacerdote amigo me platicaba que la ley judía de ojo por ojo y diente por diente, lo que buscaba era justicia. O sea, si tú me robaste una vaca, yo te agarro una vaca, pero no te cojo tres. Si tú me mataste a un hermano, yo te mato a un hermano, pero no mato a toda tu familia. Eso es justicia. Es dar y recibir en el mismo nivel. Pero la compasión, o sea, imagínense si los matrimonios se fundamentaran en la justicia. Sería un desastre que estuviéramos pensando, yo voy a dar lo que recibo. Si no recibo, no doy. La misericordia va más allá de la justicia. En ella se trata de poner atención y manos a la obra, a la necesidad concreta que nos sale al paso. Fíjense cuántos elementos importantes. Poner atención.
manos a la obra. ¿A qué? A una necesidad concreta. ¿A cuál necesidad? A la que nos sale al paso. Se trata de vencer la dureza de corazón ante la llamada de Dios. Y quiero profundizar en este término, dureza de corazón. Vivimos en un país con tantas carencias, con tantos pobres. En los últimos años, con tanta violencia, con tantos muertos, que se nos ha ido endureciendo el corazón. O sea, yo me acuerdo que antes cuando sabíamos, por ejemplo, de un secuestro, era una cosa que nos sorprendía, nos agobiaba, nos preocupaba, estábamos al pendiente. Ya no. Ahora resulta que son el pan de cada día, entonces nuestro corazón se ha endurecido y ya no sentíamos lo que sentíamos antes. Hasta hay una canción. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Qué duro, ¿verdad? Entonces, se trata de vencer la dureza de corazón ante la llamada de Dios, que nos llega a través del encuentro de los demás. Dios nos llama por medio del otro. ¿De cuál otro? Del necesitado. Reflexiono. Si el amor está por encima de la misericordia, a ver, creo que lo planteé mal. Si el amor está por encima, o sea, el amor y la misericordia, perdón, lo redacté mal. Si el amor y la misericordia están por encima de la justicia, ¿considero que soy misericordioso? Ahora, no les estoy preguntando si son misericordiosos siempre y en todo momento, pero sí les estoy preguntando, ¿considero que soy misericordioso con algunas personas o en algunos momentos o en algunas circunstancias de mi vida? Y segunda reflexión, ¿cómo me siento al hacerme consciente de la misericordia divina? ¿Cómo me siento al reconocer que Dios me ama siempre? Me equivoque, no me equivoque, tropiece, no tropiece, tenga problemas o no, sea buena o no, sea misericordiosa o no, siga su ejemplo o no, lo ame o no, lo quiera conocer o no, Dios me ama siempre. 2 minutos para estas reflexiones. Gracias.
Bueno, pues espero que estas reflexiones hayan sido útiles. El objetivo de las reflexiones es interiorizar los conceptos. De nada nos sirve estar escuchando cosas que nos pueden gustar o nos pueden nutrir o nos pueden alegrar o darnos cualquier tipo de emoción si no se traduce en una interiorización y después en acción. Porque tampoco sirve de nada interiorizar algo que no vas a poner a la práctica. Entonces, quiero hacer una recapitulación sobre este tema que es dar de comer. Dar de comer es una obra de misericordia. Definimos quiénes son los pobres de corazón y después estuvimos narrando cuál fue la actitud de Jesucristo frente a las personas con necesidades. Ahora, hay un pasaje en el Evangelio en el que Jesús está rodeado de gente y una persona, que me parece que era un publicano, quiere acercarse a él y le pide a sus amigos que lo ayuden, porque además era chaparrito, y se sube en un árbol y bueno, hace muchísimas cosas para lograr estar con Jesús. Digamos que él era pedigüeño, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque se reconocía frágil, reconocía en Jesús a un ser misericordioso y pidió ayuda. Esto de pedir ayuda a mí me encanta porque al final, si nos ponemos a pensar, somos seres sociales por naturaleza, no por opción. No es una opción ser sociable o no. Lo somos por naturaleza. Entonces, cuando esta persona quiere llegar a Jesús, pide ayuda y recibe ayuda. Y si no hubiera sido por ese grupo de personas que decidieron dar su tiempo, sus fuerzas, su interés, sus ganas, su generosidad, en ese momento, pues esa persona no hubiera podido llegar a Jesús. Entonces, fíjense cómo la comunidad es tan importante en nuestra vida y tenemos que hacer comunidad. Tenemos que hacer comunidad familiar, vecinal, eclesial, laboral, y en cada ámbito en el que nos desarrollemos, hacer equipo. Vimos cómo lo vivió Jesús y vimos que era congruente. A quienes se acercaba y cómo se mostraba ante esas personas. Jesús también sentía, también sufría y también buscaba la misericordia del Padre. Y, pues, por último, luchar contra la dureza de corazón. Vamos a pasar al siguiente inciso, que es el ayuno. Híjole, este tema es bastante, o sea, genera mucha controversia. Podemos ayunar por diferentes motivos. Podemos ayunar porque estamos sufriendo y el estómago se nos cerró. Podemos ayunar porque estamos a dieta. Podemos ayunar porque queremos fortalecer nuestra voluntad. Hay muchos motivos por que las personas ayunan. Podemos ayunar inclusive por solidaridad hacia los pobres que no tienen que comer. Para conocer, amar e imitar a Jesús, vamos a ahora, ya que exploramos que hay varios tipos de ayunos, vamos a explorar de qué ayuno estamos hablando concretamente en este inciso. Para conocer, amar e imitar a Jesús, nos remontamos al Evangelio. En el Evangelio de Marcos leemos
¿Qué responde Jesús cuando le preguntan, ¿por qué sus discípulos no ayunan a diferencia de los discípulos de Juan y de los fariseos? Jesús explica sus razones con 3 ejemplos: el novio, el vino y los remiendos. Voy a empezar con el ejemplo del novio. Jesús les dice, si el novio está en la fiesta de la boda, ¿sería lógico que la gente ayunara en ese momento? Es un momento de alegría, es un momento de comunión. No es lógico que sea un momento de ayuno. Ahora, el tema central es, si ustedes me reconocen como un profeta mesiánico, entonces comprenderán por qué mis discípulos no ayunan, porque yo soy el novio. O sea, Jesús en esa metáfora se compara con el novio. Entonces, Jesús, Hijo de Dios, anuncia la buena nueva. No es tiempo de ayunar, es tiempo de gozo y de alegría. Los otros 2 ejemplos son, bajo mi punto de vista, menos profundos, pero son buenos también. El del caso del vino les pregunta, ¿ustedes ponen vino nuevo con, ¿cómo les llaman? Bueno, no es la palabra que utiliza el Evangelio, pero vamos a decir en tinajas. ¿En tinajas viejas? O sea, ¿es lógico? Absolutamente no. Ustedes remiendan, para las mujeres que todavía remendamos, este es muy buen ejemplo. Ustedes cortan un pedazo de tela nueva para remendar una sábana vieja o un vestido viejo. Por supuesto que no. Sería un desperdicio. Entonces, yo entiendo este pasaje evangélico como es una incongruencia ayunar cuando estás frente al profeta mesiánico. El punto es si lo reconoces o no. Ni el ayuno, ni la renuncia son caminos equivocados, pero tampoco son los únicos. No es necesario renunciar a la alegría de la vida. O sea, si a mí me preguntan cuáles son las características de un buen cristiano, yo diría alegre, comprometido, generoso, misericordioso, pero está alegre. Un buen cristiano es alegre. Otra vez decimos, Dios no quiere que sufra nadie y Dios quiere que evitemos el sufrimiento siempre que podamos hacerlo. Ahora, aquí viene la conclusión que es muy importante. En la alegría del encuentro con Dios, fíjense, los términos que usa, alegría, encuentro y Dios. Cada persona, haciendo uso de una libertad inquebrantable, decide qué esfuerzos, sacrificios o renuncia quiere hacer para acercarse a Él. Me dice Raquel López que el vino lo ponen en ordes viejos. Gracias, Raquel. Fíjate, creí que me iba a acordar de la palabra y resulta ser que estando aquí la olvidé. ¿Pero sí es ordes? ¿Perdón? ¿Ordes? ¿Es ordes? Pues puede ser. Era como pellejos, bueno, espero que me venga a la memoria en algún otro momento. Pido una disculpa.
Quiero volver a la conclusión y me voy a ir desde arriba hasta abajo. La vamos a dividir. En la alegría del encuentro con Dios, o sea, estamos hablando de encontrarnos con Dios con alegría, ¿sí? Y al final dice, esfuerzos, sacrificios y renuncias para acercarme más a Él. ¿Qué esfuerzos tengo que hacer para acercarme más a Dios? O sea, el ayuno per se no tiene sentido. ¿Qué renuncias tengo que hacer para acercarme más a Dios? ¿O qué sacrificios? Haciendo uso de mi libertad inquebrantable. Esta oración me gusta muchísimo y espero que a ustedes también les guste. Señor, haz que mi corazón ayune, que sepa renunciar a lo que me aleja de ti. Que mi corazón ayune de ser pretencioso y sea más humilde. Que ayune de mi pasión de poder, riqueza y violencia. Y que mi deseo sea imitarte y complacerte. Fíjense la dimensión tan trascendente que le da al ayuno esta oración. Haz ayunar a mi yo, demasiado encerrado en sí mismo, egoísta empedernido para que sepa donarse. Perdón. Permite que ayune mi lengua, demasiado severa en los juicios, para que únicamente manifieste bondad y aprecio. Que el ayuno de mi alma, unido a mis esfuerzos por mejorar, pueda subir a ti como ofrenda agradable y me merezca una alegría pura y profunda. Amén. Es un texto de un misionero jesuita que se llama Jean Gallo. Espero que les haya gustado. A mí me parece que resume de una manera muy certera y muy profunda lo que vimos en el inciso del ayuno. Y dado que tenemos tiempo, me parece oportuno hacer una recapitulación. Hablamos de conocer, amar e imitar a Jesús. No podemos amar lo que no conocemos, no podemos imitar a lo que no conocemos y tampoco imitamos lo que no amamos. Generalmente imitamos lo que nos gusta, lo que nos parece bueno, valioso. Es inclusive así con otras personas. Después vimos el pasaje del Evangelio de Marcos, en donde le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Y Jesús dice que es ilógico ayunar en la fiesta de la boda cuando el novio está presente. El meollo del asunto es, ¿me reconoces como profeta mesiánico o no me reconoces? No perder la alegría de la vida y, al final, hacer los esfuerzos, sacrificios y renuncias que me acerquen a Dios. O sea, darle una dimensión trascendental al ayuno. Vamos a nuestra reflexión. ¿Alguna vez he llevado a cabo algún tipo de ayuno? ¿Y cuál fue mi objetivo? Pregúntenselo. Y segundo, ¿cuáles esfuerzos, sacrificios o renuncias
considero serían positivas en mi vida para acercarme a Dios? Dado que esta segunda pregunta es muy profunda, considero que podemos dar unos minutos más para contestarla. Entonces, 4 minutos. Muchas gracias.
Bueno, pues espero que estas reflexiones hayan sido útiles para ustedes y interiorizar lo que estamos platicando. Le quiero dar las gracias a Carolina Olivares, a Miriam Díaz y a Margarita Chávez por estarnos acompañando en este momento. Mirna. Muchísimas gracias. Mirna, muchas gracias. Discúlpame, Mirna. Mirna querida, qué gusto. Livia María Gómez Morales nos comenta que a ella le gustaría realizar un verdadero ayuno, pero siempre que empieza, que empieza y no lo termina, que le falta voluntad. Livia María, no creo que sea un tema tanto de voluntad, sino de sentido, porque mira, si es un ayuno, por ejemplo, de no comer, desde luego que va a ayudar a fortalecer tu voluntad, pero te tienes que cuestionar en qué medida ese tipo de ayuno es una actitud positiva que te ayude a acercarte a Dios. Por ejemplo, si eso que no comes se lo llevas a una persona necesitada, creo que tendría muchísimo más sentido. Te acercaría más a Dios porque al final estarías imitándolo, estarías imitando a su Hijo, a Jesús. Y entonces sentirías pues el gozo de la generosidad. Y tal vez eso te estimularía a seguir con tu ayuno y terminarlo, como lo programaste desde el principio. Entonces, como te dije al principio, sí es un tema de voluntad, pero sobre todo es un tema de sentido. Gracias, muchísimas gracias por tu comentario. Vamos con otro tema que es los necesitados. A lo mejor lo sienten un poquito repetitivo, pero cada tema tiene su núcleo. Las profundas transformaciones que caracterizan nuestro tiempo requieren de personas comprometidas de mente, de corazón y de obras, para conformarse a la caridad de Dios derramada en los corazones por el Espíritu. El amor de Dios es descendente y también su caridad y su misericordia. Cuando los seres humanos recibimos el amor, la caridad y la misericordia, que la recibimos siempre y la recibimos todos, escúchenme bien lo que dije, la recibimos siempre y la recibimos todos. Ahora, no siempre todos la reconocemos. Entonces, vivimos en un mundo esencialmente injusto desde muchos puntos de vista, porque partimos de la base que los seres humanos somos limitados y que nuestros límites pues nos hacen construir un mundo limitado. Bueno, una vez que tú eres consciente de que eres receptora o eres receptor de amor, caridad y misericordia, entonces te haces apto para ser de mente, corazón y obras, amoroso y misericordioso. Caridad, paz en la justicia, defensa de la creación, sanidad. Todas esas están entrelazadas por vínculos recíprocos indisociables. O sea, cuando tú eres misericordioso en el tema de la paz o de la justicia o en la defensa de la creación o en la sanidad, en el mundo de la sanidad, de alguna manera repercute en todos los demás. Y esto me gusta mucho expresarlo porque muchas veces sentimos que como individuos limitados no podemos hacer mucho, pero lo que hagamos
es suficiente. Y si todos tenemos este mismo pensamiento, claro que los resultados serían maravillosos. Entonces, bueno, quiero retomar un poquito el tema que estamos viendo, que es nutrir nuestra espiritualidad. Y si se fijan, en todo esto que hemos estado platicando, hemos hablado muchísimo más de el fondo que de la forma. ¿En qué sentido? En el sentido en que muchas veces las personas creen que nutren su espiritualidad solamente en las formas, que son muy importantes. Nutrir la espiritualidad con oración es importante, con los sacramentos es importante, con la lectura de la Biblia es importante, yendo a misa, pero es que ahí se quedan, ese es el problema. Esto realmente no es nutrir la espiritualidad cristiana, porque es nutrirla a medias, porque se quedan en la forma y no van al fondo, que es obrar, que es comprometerte, que es imitar a Jesús. Entonces, bueno, no sé qué piensen ustedes, si la mitad vale o si es algo que es tan importante que la mitad no vale. A ver, vale a nivel personal, pero no a nivel comunitario. Y eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar. Caridad, paz en la justicia, defensa de la creación y sanidad están entrelazadas por vínculos recíprocos indisociables. Todas ellas deben ser pensadas, amadas y puestas en práctica con perseverancia. Se aprende a conocer la caridad amando y el conocimiento crece y se perfecciona cuando el individuo se esfuerza fielmente por realizar la comunión interhumana y con Dios. Volvemos a lo mismo, comunidad. La caridad nunca deja de ser en sí misma, pero se expresa en modos, contextos y situaciones distintas. Aquí lo podemos ver. Hay gente que hace caridad en temas políticos y se puede hacer caridad porque la política es la que busca teóricamente el bien común. Hay personas que manifiestan su caridad en el mundo sanitario, vamos, de diferentes modos, en diferentes contextos y en situaciones distintas, según las personas que la viven, las circunstancias y sus tiempos en la historia. Vamos a hacer esta oración y vamos a terminar nuestra clase de hoy. Ven, Señor Jesús, pero en realidad ya has venido, ya estás viniendo. Ya ha empezado la eternidad. Ahora solo nos falta ver. En tanto con los ojos abiertos te buscaremos en todos los rostros humanos, especialmente en los que sufren. Sabemos que te estás revelando siempre, en cada sonrisa, en cada problema. Ábrenos, Señor, el oído, como una antena expectante para escuchar tu latido repetido en cada ser humano. Que no te busquemos solamente en el templo, sino en la comunión del autobús y de la acera, y del mercado, y de la colonia. Que no te miremos solamente en el crucifijo, sino en la crucifixión del suburbio y del penal. Presente en nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres y oprimidos. Que sepamos encontrarte a ti, Señor. Amén. Luis Espinal, misionero jesuita. Les quiero comentar que este taller tiene 4 sesiones. Van a ser 4 jueves, mismo horario, de 7:45 a 8:45. Los esperamos la siguiente sesión, cuyo tema será descansar e higiene. Acuérdense que estamos hablando de salud espiritual.
Muchísimas gracias por haberme acompañado. Fue de verdad una gozada compartir esto con ustedes. Un abrazo fuerte.